Por favor, comenten. Levantó la mano Francisco Javier Aquino. ¿Desde dónde nos acompaña? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, aquí estamos, escuchando sus comentarios, doctor Gerber. Muchas gracias, licenciado David, por tan importante evento. A ver, una pregunta. ¿Es entonces esto que usted está comentando, doctor Gerber, esta situación de la fragmentación, lo que explicaría de alguna manera esa ansiedad tan grande que se presenta en la paranoia y que de alguna manera busca proyectar al otro, o sea, poner en el otro, y que incluso termina, como en el caso de las hermanas Papín y muchos otros homicidios, en donde lo importante no es solamente matar al otro, ¿sí? No es darle un balazo o una cuchillada, sino seguirlo haciendo hasta 70 cuchilladas o hasta descargar toda la, ¿cómo se dice? Todos los proyectiles del arma, en donde la ansiedad ante la fragmentación es lo que es el impulso que toma el yo para poder de alguna manera reconstituirse, ¿sí? Uh-huh. Al grado que incluso después de este tipo de actos llega una lasitud que se van a dormir tranquilamente. Uh-huh. ¿Ok? Mi pregunta era si es en este sentido que se da esa energía y es lo que nos permite entender esa conducta agresiva, no nada más de matar al otro, sino de destruirlo, como una forma de proyectar la ansiedad y fragmentación que siente el paranoide. Uh-huh. Sí, de hecho, en el texto de la agresividad en psicoanálisis, Lacan habla ahí de las imagos de la agresividad, ¿verdad? De la muñeca despanzurrada, menciona ahí, ¿no? De toda la satisfacción del niño cuando deshace algo, ¿no? Lo fragmenta, lo despedaza, nada, lo juguete o alguna clase de objeto también. O incluso en las expresiones que se utilizan de la agresividad, al modo de amenazas, o te voy a hacer pedazos, ¿no? O frases de esa naturaleza, ¿verdad? Sí, que tienen que ver con un regreso a ese cuerpo fragmentado, ¿no? Pero donde Lacan aquí ya señala alguna clase de satisfacción o de goce en esto de hacer pedazos al otro y hacerse pedazos uno mismo también, ¿no? Es decir, donde eh, o coloquialmente también en México, por ahí la expresión puede ser, bueno, sí, vamos a darnos en toda la madre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, es un modo también de, vamos a darnos, ¿no? No que se te voy a dar a ti, ¿no? Sino que va a ser mutuo el asunto, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Ahí lo podemos también apreciar, ¿no? Si tomamos estos giros, modismos, etcétera, del lenguaje coloquial, ahí está, ¿no? Uh-huh. Hay algunas preguntas ahí también, creo, en el chat, ¿no? Porque dice, Sí. ¿cuál sería una
la relación del suicidio, suicidio no, supongo que es suicidio, bueno, el suicidio con la pulsión de muerte y el narcisismo, su exacerbación en la actualidad. ¿La exacerbación de qué? ¿Del narcisismo, de la pulsión de muerte o del suicidio? Bueno, o de los tres, no sé, del suicidio con la pulsión de muerte y el narcisismo. Bueno, como decíamos, ¿no? Sí hay una cierta tendencia suicida en esto, ¿no? En el sentido de que la agresión también, la agresión que se dirige al otro, en tanto que el otro es un otro yo, va dirigida también al yo. Entonces, Freud planteaba, ¿verdad?, que el que se mata, el suicida, también mata a otro, ¿verdad?, matándose él mismo al otro con el que está identificado, ¿no? Es decir, tanto el suicidio implica cierto homicidio como lo contrario, ¿verdad? Habría que ver en el caso del homicidio también qué componente de suicidio tiene esto, ¿verdad? Bueno, su exacerbación en la actualidad. Sí, el narcisismo particularmente podríamos pensar que es un fenómeno que la tecnología ha, como dices, ¿verdad?, exacerbado con el tema de las selfies, de todo lo que se publica en las redes sociales, de toda esta exhibición que se tiene oportunidad de realizar. Allí sí hay probablemente, ¿verdad?, cierta intensificación de estos componentes narcisistas aquí, porque, bueno, se promueve mucho todo lo que tiene que ver con la imagen, con la promoción de la imagen. Inclusive hay también dispositivos, tecnologías, ¿verdad?, para mejorar la imagen que se exhibe en las redes sociales. Ahí todos somos guapos en las redes sociales. Es decir, hay maneras, ¿verdad?, de que la imagen pueda tener, ¿verdad?, todo este efecto fascinante y, bueno, evidentemente de satisfacción narcisista. Vivimos entonces una época así muy marcada por esto, por la autoayuda, la autosuperación, por toda una serie de técnicas orientadas justamente a, como dicen, elevar la autoestima, etc. Este término autoestima se ha convertido en una especie de cliché que se utiliza a diestra y siniestra para cualquier cosa, ¿verdad? Porque si alguien tiene fracasos sistemáticos, es porque tiene baja autoestima. Pero si alguien es también, supongamos, prepotente, violento, etcétera, es también porque tiene baja autoestima, pero lo quiere ocultar, ¿no? Y entonces se convierte la llamada autoestima como en el caballito de batalla, en el cliché para explicarlo todo, ¿no? No es que no exista esto, bueno, tiene que ver con el narcisismo, pero hay que recordar que también el narcisismo está presente, por ejemplo, en la autoconmiseración, en la autolástima, en todas esas expresiones, ¿no? No solamente el narcisismo significa que yo me crea muy chingón, ¿verdad?, y que haga alarde y presuma de todo esto, ¿no? También está del otro lado el narcisismo, ¿no? Porque son distintas maneras, ¿verdad?, de centrarse el sujeto sobre el yo. Entonces, bueno. Una pregunta, doctor Gerber, para estimular el diálogo. Me parece muy interesante lo que menciona. Aquí hay un fragmento, dice, la imagen ya es una alienación del sujeto, es una metonimia en el sentido más imaginario que la define. La parte por el todo
como le expresa un texto escrito en 1966. Ahí cita usted a Lacan, ¿verdad? Pero me pareció interesante que esta identificación, ¿no?, que da la Sí, ilusión de una imagen completa, es una metonimia, es una condensación. Entonces podemos decir también que esto tiene que ver con el lenguaje. sí, él así lo señala Lacan, que eso metonimia a partir de esa definición de la metonimia que él cita aquí, que es la parte por el todo, ¿no? Es decir, él da a entender eso, que el sujeto no está todo en la imagen. Este, Se trataría de esto, ¿verdad? Del mismo modo que ocurrirá después con el significante. Es decir, algo queda fuera, queda excluido. Es una idea básica que Lacan mantiene a lo largo del tiempo, ¿verdad? El hecho justamente de que eh, no podríamos hablar de una totalidad, que la imagen sea todo el sujeto, así como tampoco el significante. Sí, donde hay alguna clase de identificación, también podríamos decir que esto está solamente en el plano de la representación. Esto representa, pero no es el sujeto, ¿no? Bueno, en primer lugar, no es el yo, es la imagen, ¿no? Claro, hay una cierta tendencia en esta alienación en la imagen a creerse eso, ¿no? Eh, es decir, cuando uno se pone frente al espejo y dice, ese soy yo, bueno, o en una fotografía, por ejemplo, se puede hablar de un cierto equívoco, porque en realidad es una imagen, ¿verdad? Como cualquier otra, pero no es, no soy yo, digamos así, no designa el ser. Algo falta, ¿verdad? El ser mismo, ¿no? Lacan hablará justamente de esa falta en ser del sujeto. En una primera instancia, entonces, esto lo vincula más con la imagen, porque podríamos decir que el primer acercamiento de Lacan a la obra de Freud se produjo a partir de los textos de aquello que se conoce como la segunda tópica, de ello, yo, super yo, y particularmente también del texto de introducción del narcisismo. Lo que hizo Lacan fue ligar estrechamente el yo con el narcisismo, plantear que el yo es narcisista e incluso más radicalmente es paranoico. Sí. Eh, entonces, fue posteriormente que Lacan leyó los textos de la primera tópica, la interpretación de los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana, el texto sobre el chiste de Freud, introdujo entonces la relación inconsciente-lenguaje. Eh, Ahora, hay una cierta continuidad en este punto, ¿verdad? En el hecho de la existencia de la falta, ¿no? Sí, en este caso, ¿verdad? Y en relación con la imagen, precisamente porque el sujeto no puede encontrarse todo en la imagen, ¿no? Y Lacan, al cabo de los años, se irá trabajando precisamente esta cuestión de lo que falta en la imagen, ¿sí? ¿Verdad? La imagen no es todo él, ¿no? Entonces, por eso la referencia a la metonimia queda
en Lacan en este caso, ¿no? Y vinculada justamente con esa negatividad, ¿no?, que él menciona aquí. Hay una vertiente hegeliana con respecto a esto, esta cuestión de la negatividad, es decir, que con la negatividad precisamente se hace referencia al hecho de que asumirse en una imagen, así como posteriormente ser representado por el significante, implica que no soy exactamente eso, que nada más me representa, ¿sí? Es decir, que el sujeto entonces enfrenta a esa falta en ser. Ya desde entonces las elaboraciones que tienen que ver con el estadio del espejo, esa noción tiene alguna presencia. Y seguirá de una manera más clara, ¿no? Estando presente ya cuando Lacan plantea que el significante representa al sujeto para otro significante. Entonces, son diferentes modos de concebir esta negatividad como determinada por la existencia del lenguaje. Ervin Yair quiere comentarnos algo. ¿Desde dónde nos acompañas, Ervin Yair? Buenas noches. Bueno, yo me comunico desde San Luis Potosí, soy analista en formación y pues bueno, me parece también pues muy interesante este ejercicio que se está haciendo en el banquillo. Y pues bueno, para no hacer largo esto, tengo varias dudas, pero me gustaría centrarme en esto sobre la agresión, sobre la pasión y en estas últimas situaciones que comentan sobre, lo alcancé a escuchar más allegado a el yo y lo no yo, o el no yo, en donde empiezo como a ver más o menos ese recorrido que hace también Lacan con el estadio del espejo, en donde primero pues es parte del reflejo y luego es esta identificación con lo semejante. Entonces es reflejo y semejante. Y me parece que lo que están compartiendo es en parte a cómo esa relación, esa situación de fragmentar el yo y dar la posibilidad a la identificación de los otros, pues es escritura. A lo mejor la escritura, como dice Derrida, la economía del sujeto está dada a través de lo que es la economía de lo que es entre lo más y lo menos, como tal una diferencia que pues genera esta resistencia. Entonces, a como lo estamos mencionando aquí, yo lo vería más, igual en esta situación némica o en esta huella, esa resistencia entre lo semejante y el reflejo, pues es lo que va inscribiendo en el sujeto, pues como todas esas identificaciones que tiene con el otro. Y de hecho hay un término que también últimamente he estado encontrando, que es el de la alteridad, que significa perder la mismicidad y unirse al otro en un pensamiento, pero igual como que este pensamiento termina dejando una incógnita, termina dejando parte de incluso un no saber. Entonces, bueno, para centralizar, esta situación del yo espejo y del yo reflejo, igual en su ejercicio de mirar y ser mirado, pues, doctor, ¿se podría decir que en esta función de desintegrarnos y de identificarnos en el otro, pareciera que esa regresión narcisista primaria siempre es
a través de lo mortífero, de la muerte, porque incluso me resuena esta otra situación de más allá del principio del placer, pero también más allá de la pulsión de muerte. ¿Es violento entonces este descubrimiento que tenemos en el otro? Bueno, no sé de todo esto. Bueno, podríamos pensar que sí, el mito de Narciso algo ilustra al respecto, ¿no? La muerte de Narciso podríamos pensarla también de esta manera, ¿no? Que con la identificación que se realiza para asumirse como yo, bueno, el sujeto de alguna manera deja de ser aquello que podría ser, cualquier cosa que sea, ¿verdad? Para hacerse otro, ¿no? Hay una cierta muerte allí, ¿no? Como puede ocurrir en toda identificación, ¿no? En el sentido ¿verdad? Eh, pero no hay otra posibilidad que esa también, ¿no? Entonces, bueno, eso implica una cierta muerte, ¿no? Es decir, Narciso se confunde con la imagen. Bueno, y es lo que ocurre con el sujeto de entrada, ¿no? Para constituirse como yo, ¿verdad? Esa constitución como yo implica una cierta muerte. Eh, claro, hay algo que también, como Lacan lo señala, impide que se confunda plenamente con la imagen. Es decir, como decíamos anteriormente, el hecho de que algo falte, ¿no? Que la imagen no puede llenarlo todo, ¿no? Es decir, la fascinación narcisista no llega a ser nunca total. Y esto por la existencia de lo simbólico, por la distancia que lo simbólico establece entre el yo y la imagen. Entonces, por más que quisiera confundirse con ella, hay un tope, hay un cierto límite. De lo contrario, ¿verdad? Si llegara a confundirse plenamente, Lacan afirma que eso sería la locura. Cuando él dice precisamente esto en el texto acerca de la causalidad psíquica, que es de 1946, y dice, si un hombre que se cree rey está loco, no está menos loco el rey que se cree rey. Es decir, porque, claro, es más entendible esto de que si alguien dice que es rey, pensar que está loco, como plantea Lacan. Pero también aquel que se cree rey, como si eso emanara de él mismo y no fuese rey justamente porque es ungido por otro como rey, porque eso depende del otro. Entonces, eso implicaría la locura. Es importante, ¿verdad? Porque nos muestra de alguna manera Lacan cómo ocupar una posición de poder de amo tiende a enloquecer, tal como lo vemos, ¿no? No solamente siendo rey, sino a veces presidente de la República, gobernador, presidente municipal o lo que se les antoje, ¿verdad? Padre, profesor o hasta psicoanalista. Es decir, si el sujeto se confunde totalmente con eso que nada más lo representa, ¿no? Y se pierde la mediación simbólica, entonces, bueno, esto puede implicar, como plantea Lacan allí,